Gloria a Dios. Hermanos, les voy a invitar a abrir sus Biblias en la carta de Primera de Juan. La carta o la primera epístola de Juan. Primera carta del apóstol Juan. En el capítulo 2. En los versículos En los versículos 1 y 2, la palabra de Dios dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Que Dios bendiga su palabra. En el día de hoy hablaremos sobre Jesucristo como el abogado, nuestro abogado, que ha provisto bienestar eterno a nuestras vidas. El abogado que ha traído bienestar a nuestra vida. A través de este sermón queremos invitar a cualquier persona que todavía no ha recibido este bienestar espiritual, para que en el día de hoy se acerque por la fe, creyendo en Jesucristo como el abogado que ha venido, ha sido enviado por Dios Padre para traer bienestar a nuestras vidas. Cuando el apóstol Juan escribió estas palabras que he leído, la iglesia del primer siglo estaba bajo el imperialismo romano, el cual en ese momento, al final del primer siglo, este imperio romano había descendido a lo más bajo socialmente hablando, corrupción política. Las autoridades se habían corrompido. Había una apatía en el pueblo, unido a un pesimismo en cuanto al desarrollo personal de los romanos. La filosofía que estaba reinando en ese momento y que comenzaba a circular, aunque no estaba desarrollada y sistematizada como aparece en el segundo y tercer siglo, pero ya en el primer siglo la filosofía gnóstica ya estaba circulando y ya había leudado a la iglesia, creando un sincretismo entre la doctrina cristiana y la gnóstica, de donde viene otro pensamiento. De ahí viene también el docetismo, el pensamiento cristiano unido al pensamiento gnóstico, que muchos hermanos habían aceptado ese tipo de filosofía, por lo cual la fe también de los creyentes estaba menguaba. Había un desaliento y una búsqueda de la felicidad. Ya no era
el norte del cristianismo. El cristiano veía a Jesucristo muy lejos. Su bienestar espiritual la había perdido, porque este tipo de filosofía gnóstica ligada al cristianismo había traído un enfriamiento a la iglesia del Señor, una confusión y un distorsionamiento de la fe. Algunos creyentes, como los incrédulos, estaban ya dudando del favor de Dios, de que Dios le podía perdonar, de que Dios podía rescatarle, porque por medio de la filosofía gnóstica unida al cristianismo había cambiado la doctrina de la santidad y de la pureza, al grado que los creyentes habían abandonado la pureza y le habían dado rienda suelta a sus pecados, creyendo que el cuerpo, como es materia y es malo, peca, y el creyente no debía de hacerle caso a ese asunto, sino seguir adorando a Dios y dejando que su cuerpo pecara. Cuando la iglesia se encontró en ese vacío espiritual, en esa frialdad y en ese camino de perdición que llevaba, ahí mismo le llegó un pensamiento negativo de Satanás, de que sus pecados no iban a ser perdonados, de que Dios ya había abandonado a su iglesia. Por eso había un desaliento espiritual. En esta situación es que Juan escribe esta carta. Y aquí estas palabras de Juan que hoy traemos a nosotros, para que cualquier persona que nos visite, hombre o mujer, y para nosotros los creyentes, recordar que Jesucristo ha venido a defender a todo aquel que cree, y para hacer algo propicio para salvar y perdonar sus pecados. Amén. Y estas son palabras de aliento, palabras de esperanza, porque cuántas veces aún nosotros los creyentes estamos lidiando con cierta área de nuestra conducta, o cualquier evento que nos rodea, o cualquier situación que ya se ha hecho un patrón en nuestra vida, llámese vicio, como usted quiera, y estamos lidiando con esto. Estamos lidiando también con problemática familiar, social, y no hemos sido vencedores. Y muchas veces caemos en medio de la guerra espiritual que tenemos. Y a veces nos llega a nuestra mente el pensamiento negativo de Satanás, de que el Señor ya no nos ama, que hemos sido abandonados, que el Señor no está de nuestra parte. Y muchas veces el pecado toma el control total de nuestra vida. Por lo cual estas palabras que el Juan ha escrito y que hemos leído son palabras que llegan, vienen hoy y están en el contexto de muchas de nuestras vidas. Juan nos quiere decir que no le hagamos caso a Satanás, porque Cristo es un fiel abogado que te defiende y me defiende, y que ha hecho propicio un ambiente, una situación a nuestro favor, donde Dios puede darte bienestar. Que la palabra de Jesús encuentre corazones hoy que le digan: Cristo, sé mi Salvador, sé mi abogado, yo acepto lo que tú has provisto para darme bienestar, salud espiritual. Cuando hablamos de Jesús como abogado que intercede por nosotros, y cuando hablamos de Jesús como la propiciación de nuestros pecados, es basándonos en la palabra de Dios. El verso 1 del capítulo 2 de 1 de Juan, la Biblia dice: hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. La palabra allí, la palabra abogado en el griego, es la misma palabra que significa en español el que intercede. Ahora, la palabra intercede por nosotros, el abogado tenemos. Esta palabra allí no está
pasiva, sino que es una palabra activa, lo que significa que la acción de intersección, la obra de abogado, el Señor Jesucristo la lleva continuamente. Es decir, que cuando cantábamos que Él nos guardará, que no duerme el que guarda Israel, es una verdad. El Señor no duerme. El Señor está día tras día intercediendo por nuestras vidas. El apóstol Pablo añade a esto que Cristo murió, Cristo fue sepultado, pero resucitó, ascendió y está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Romanos capítulo 8. Significa que hay alguien que intercede por ti. Hay alguien que te defiende. Y ese alguien que nos defiende está día tras día hablando con el Padre. Está a la diestra del trono de Dios, hablando todos los días con el Padre. Y lo que habla es oraciones a favor de nosotros. Aquel dibujo histórico, cuando Jesús estaba en esta tierra, que después que terminó su agenda del día, de ese momento, quiso trasladarse a otro lugar. Y Él le dijo a sus discípulos: váyanse adelante en la barca para yo despedir la multitud y después yo llego a ustedes. Y así mismo, los discípulos entraron a la barca y se fueron. Él despidió la multitud y en vez de ir a la barca, se fue al monte. Y allí en el monte estaba orando. En el mismo momento en que Jesucristo estaba en el monte orando, dice el evangelista que estaba la barca teniendo problemas en medio de la mar, porque los vientos le eran contrarios y los vientos estaban echando el agua dentro de la barca y la barca se estaba hundiendo. Pero ese panorama que nos presenta histórico de la barca de Cristo en zozobra, de los discípulos en zozobra, los discípulos a punto de morir, los discípulos en tribulación y en angustia, en ese mismo momento en que los discípulos estaban en peligro, estaba Cristo en el monte orando. Lo que nos presenta la historia es que cuando tú y yo estamos en zozobra, cuando tú y yo estamos en situaciones calamitosas, alguien ora por nosotros. Alguien está intercediendo por nosotros. Pero la intercesión no solamente es el cuidado diario. La intercesión también es un abogado que nos defiende cada vez que hay una acusación en contra de nosotros. ¿Sabías tú, hermano, hermana, amigo, amiga, que cuando tú cometes un pecado, cuando tú cometes una maldad, hay alguien que va donde Dios a acusarte todo momento, a cada momento? Yo me imagino, y perdonen cómo lo ilustro, como si fuera un paquito, al diablo, tomando lista de todos los demonios. Dime, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con los hermanos cripto allá en Filadelfia? Dame la lista de hoy. Los demonios tirando su lista. Mira este lo que hizo, mira este lo que hizo, mira este lo tenté, hizo esto, este lo tenté, hizo esto, mira este le dije que hiciera eso y lo hizo, mira. De una vez, el diablo. Ahí donde el Padre. Los hermanos de Filadelfia, donde está el pastorcito ese rodando. Mira aquí la lista. Este hizo esto, este lo otro, este aquello, ahí está la lista, usándonos. Eso es diario, constantemente. Y lo que el diablo está buscando es que por medio de tu pecado, de tus debilidades, irte a acusarte delante de Dios para que Dios agilice el castigo y destruya tu alma. El Padre, como juez justo, escucha la acusación. Una vez que la escucha y la lee, entonces al lado de él, a la derecha, está Jesucristo. Pásame la lista, Padre. Rolando Díaz. No, yo morí por él. Ya yo derramé la sangre preciosa. Todo su pecado ha sido perdonado. Es así diariamente.
Oye, y el diablo es tan cabezadura que todavía no, él se atreve a seguir acusándonos. Pero entre más nos acusa, más nuestro abogado fiel nos defiende. Hermanos míos, ese es el abogado. Pero no solamente dice la Biblia que Él es un abogado. En el verso 2 dice, y Él es la propiciación. Verso 2, es la propiciación por nuestro pecado. La propiciación por nuestro pecado, lo que está diciendo que Él ha hecho propicio. Él ha hecho propicio algo donde para nosotros es bienestar, salud y paz. Jesucristo ha hecho propicio que a nosotros nos llegue la paz de Dios, el perdón de los pecados, la liberación, la sanidad, la restauración. Todas esas cosas llegan a nosotros porque Cristo es nuestra propiciación. La palabra propiciación es una palabra sacada del Antiguo Testamento y es sacada de un baúl que había en el templo. En el templo había un cofre grande que tenía una tapa. Esa tapa era la propiciación. Esa tapa no permitía que nada dañara lo que está allá adentro. Cristo es la propiciación nuestra, porque es nuestra tapa. Cuando por mis pecados yo tuve que ser castigado, cuando por mis pecados y por tus pecados la ira de Dios tenía que caer sobre nosotros, Cristo fue la propiciación, nos tapó, nos cubrió para que la ira de Dios cayera sobre Él. Él murió por nosotros, cargó nuestros pecados y recibió el castigo, la condenación eterna. Toda la ira de Dios cayó sobre Él y fue propiciación para nosotros. Hizo propicio que cayera sobre la ira para que nosotros seamos salvados, para que nosotros seamos cuidados, nosotros seamos perdonados, restaurados. Por eso Cristo es nuestra propiciación. Ha hecho propicio que llegue a ti la paz. Ha hecho propicio que llegue a ti la salud espiritual. Ha hecho propicio que a ti te llegue el perdón de los pecados y la salvación. Amigo, amiga, si eso es verdad, ¿por qué te alejas? Si esto es verdad, ¿por qué no recibes el favor de Dios? ¿Por qué no abre tu corazón y dice, Señor, si tú has provisto paz para mí, si tú has provisto perdón para mí, si tú has provisto salvación, entonces yo la recibo? Yo la recibo. Que hoy tú abras el corazón y le digas, Señor, yo te acepto como mi abogado y como mi propiciación. Y tú verás que Cristo te dará vida, salvación, perdón de los pecados, restauración. Dios hará una liberación en tu vida. Alabado sea el Señor. ¿Cómo logramos disfrutar de la intersección y de la obra de perdón de los pecados por Jesucristo? Número 1. Para tú y yo recibir esa intersección y recibir el perdón de los pecados por Jesucristo, nuestra propiciación, el apóstol Juan nos va a llevar a este primer punto. Número 1, para lograrlo debemos entender la naturaleza santa de Dios. Oigan eso. Para tú recibir a Cristo como mi propiciación, como mi abogado, mi defensor, el que ha intercedido, mi sacerdote, mi salvador, para yo lograr decirle, Cristo, tú eres mi salvador, tú eres mi Señor, perdóname, sálvame. Para yo lograr esto, yo tengo que entender que Dios es 3 veces santo. Mire cómo Juan lo presenta, ahí mismo en 1 de Juan capítulo 1. En el verso 5, miren lo que Juan dice, verso 5 al 7. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz. Dios es luz. Y cuando hablamos de Dios es luz, no estoy hablando de ese tipo de luz.
Estoy hablando de que Dios es totalmente esa luz pura, eterna. Dios es santo. No hay tinieblas en Él. No hay pecado, no hay maldad, ni sombra de variación. No hay maldad alguna. Dios es luz. Esa es la santidad que irradia, esa claridad. Todo alumbra. Todo Dios lo alumbra. Él está hablando de su eterna santidad de Dios. Pero dice en el verso, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Ustedes no han visto cómo los amigos, cuando tú le predicas el evangelio, ¿qué es lo primero que te dicen? No, pero yo creo. Dios, no, pues yo creo. No como tú, pero yo creo. Todos creen ellos. Tú no lo has oído. Eso es para salir del paso. Pero Juan dice, no me venga a decir que tú crees. No, pero yo, mira, tú sabes. No, oye, yo creo en Dios. Y yo creo en Dios porque Dios no tiene que estar en la iglesia, en el templo. Yo creo en Dios, Y Dios sabe, ¿no? Yo hablo con Dios siempre, en la mañana, en la tarde. No, mira, Dios, ya te matan el gallo en la funda. ¿Sabes lo que Juan está diciendo aquí? No venga con eso. Dios es luz. Y si tú dices que tú estás con Dios, si tú dices que tú hablas con Dios, si tú dices que tú temes a Dios, si tú dices que tú conoces a Dios, tú tienes que andar como Él anduvo. Le mataste el gallo a Él. Si no me venga a decir que tú conoces a Dios, que tú hablas con Dios, que tú amas a Dios, pero ¿qué tú haces para Dios? Mira cómo está tu vida. Droga, esto, lo otro, aquello, mujeres, corrupción, entonces engaño, mentira. ¿Qué lo? Dios es luz. Y dice claramente Juan, si decimos que tenemos comunión con Él, verso 6, y andamos en tinieblas, mentimos. Usted es un mentiroso. Para tú poder recibir a Cristo como Señor y Salvador, para tú recibir a Cristo como tu defensor, tu intercesor, tu sacerdote, tú tienes que reconocer que tú estás mal. Tienes que reconocer que tú estás mal. ¿Y cómo tú lo reconoces? Porque tú andas en tinieblas. Está haciendo cosas de las tinieblas. Está obrando mal. Está haciendo cosas que a Dios no le agrada. Y si Dios no le agrada y la haces, tú no eres de Dios. Y el verso 7 dice, pero si andamos en luz, como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Fíjense lo que Juan está haciendo. Juan está diciendo, número 1, si tú dices que estás de comunión con Él, pero andas en tinieblas, tú eres un mentiroso. Pero si por el contrario, dice el apóstol Juan, pero si tú andas en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. ¿Qué Juan está diciendo? Si tú te metes en la luz, si tú te dejas alumbrar por Él, entonces tus pecados serán perdonados. ¿Qué es lo que Juan nos quiere decir? Miren, Juan lo que nos quiere decir es que la luz lo alumbra todo. La luz es lo que trae claridad. La luz es que te presenta la verdad. Mientras tú estás lejos de la luz, mientras tú estás apartado de la luz, tú nunca te vas a dar cuenta de tus pecados. Nunca vas a reconocer que eres pecador. Por ende, nunca vas a reconocer a Cristo como sacerdote. Nunca lo va a recibir como abogado y nunca va a obtener necesidad de Cristo como propiciación. Una persona para convertirse a Cristo, una persona para creer en Cristo, una persona para invocar a Cristo como Señor y Salvador, como abogado y propiciación, tiene por obligación que admitir que es pecador. Y para eso tú tienes que venir a la luz. Porque la luz es el que lo alumbra todo. Un día salí yo de mi casa, me vestí rápido
Y cuando llegué al trabajo, sentado ya en el escritorio, miré el zapato, miré la media. Había una media azul y una media negra. Porque donde yo me cambié, la luz no alumbraba tanto. Y el azul oscuro y lo negro casi se parecen. Se parecen en la oscuridad. Y mientras tú andas en tiniebla, todo para ti es malo y bueno. En tinieblas, todo lo que vayan a ver la gente que anda en tinieblas, yo creo en Dios. Ay, no, yo te veo en la iglesia el domingo. No, yo soy un tipo, mire, yo rezo y yo me pongo. ¿Y qué importa? Usted está en tinieblas. Eso ustedes no lo pueden ver. Ellos les gustan articular palabras religiosas y decir eso creyendo que con eso ya son salvos, que con eso van a la gloria. Mentira del diablo. Usted está en la oscuridad y no puede comprender. Usted tiene que entender que eres pecador, y para entender que eres pecador, ponte debajo de la luz. Cuando fui a mi escritorio, que ahí se había luz, y mire, pero ven acá, azul y negra, porque la luz lo alumbra todo. ¿Sabe por qué muchos no quieren venir a la luz? Porque sus pecados serán abiertos, serán declarados, y saldrá la luz. Por eso aborrecen la luz y van a las tinieblas. Amigo, amiga, si tú quieres perdón de los pecados, tienes que admitir que eres pecador. Y para admitir que eres pecador, ponte en la luz, porque lo único que alumbra es la luz. Y entre más te acerca a Dios, entre más te rinde a Dios, entre más te encuentras con Dios, Dios más te alumbra. Por eso es que muchos cristianos se equivocan cuando dicen, pero ven acá, yo antes no era cristiano y yo no sufría tanto. Y ahora soy cristiano, pero no quiero ser un cristiano pequeño, chiquito, cómodo. Un cristiano activo. Quiero estar siempre buscando de Dios. Y entre más busco de Dios, más lloro. Entre más busco de Dios, más me lamento. Entre más busco de Dios, más feo me veo. Hermano, hermana, gloria a Dios. Porque entre más te acerca a la luz, más feo te ve. Porque la luz comienza a alumbrar tu alma. Y tú comienzas a decir, ay, pues yo soy así. Y comienzas a quitar eso. Ay, pero mira vos. Y entre más te alumbra, entre más te acerca la feura de tu conducta, de tu pensamiento, de tus actividades, todo se ve. ¿Saben por qué muchos cristianos no quieren estar aquí? Porque aunque somos chiquitos, aquí hay luz. La palabra nos alumbra todo. Y para que nadie se equivoque, el primero que la palabra chueca, perdón la palabra dominicana, que te da y ¡blum! Te tumba, es a mí. Porque aparte de yo leerla, estudiar y preparar el mensaje, tengo que caer de rodillas. Tengo un sillón que cuando me recuerdo así, todo el mundo se va a dormir, yo estoy ahí orando, pidiéndole perdón a Dios. Señor, voy a predicar de esto, pero estoy mal. Porque la palabra me ha hablado que tengo que corregir esto. Señor, voy a predicar de esto, pero en esto estoy mal. Pero muchos no quieren venir bajo la luz de la palabra, porque es que la palabra duele. Y después comienzan a decir, ¿qué ven acá? ¿Tú hablaste con el pastor? ¿Y qué? Porque el pastor, lo que el pastor dijo fue para mí. Nadie ha hablado conmigo. Ese es el Espíritu Santo que te está alumbrando. Gózate. Dale gloria al Señor. El Señor está hablando a tu vida. Y el Señor quiere darte cuenta que eres pecador, que tienes pecado. La luz te alumbra y te da cuenta que no eres lo sincero que eres, que dices ser. Porque para estar en comunión con Él hay que estar en la luz. En segundo lugar, para alcanzar y disfrutar de la intercesión de Cristo y la obra de perdón que Él da, es necesario, debemos reconocer y confesar que somos pecadores. La luz nos da, nos alumbra, vemos nuestro pecado, pero ahí no se queda nada. Dios ha alumbrado a mucha gente
La luz del Señor ha alumbrado a muchas personas. La luz de la palabra ha alumbrado a muchas personas. ¿Cuántas personas, siendo retados por la palabra, bajo la palabra, no han sido convencidos de Dios, de sus pecados? ¿Y qué? Dicen como dice el rey, por poco me persuade, pero más nada. ¿Cuánta gente no van a la iglesia y dicen, ay sí, mira, es verdad lo que dijo, no, mira, tremendo, sí, es verdad, pero no importa, te alumbró la palabra, pero no hiciste más nada, solamente dijiste, es verdad, no. Para tú poder alcanzar perdón de los pecados, para tú poder alcanzar el favor de la gracia de Dios salvadora, es necesario que no solamente te veas que eres pecador, sino que lo confiese. Que vaya arrepentido delante del Señor, le diga, perdóname, Señor. Eso hay que reconocerlo y confesarlo. La luz te alumbra. El segundo paso es reconocer que eres y confesarlo. ¿Cómo lo dice el apóstol Juan? Miren el verso 8 al 10. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y la palabra no está en nosotros. Juan lo que le está diciendo es, ya que la luz te alumbró, ya que tú te ves pecador, reconócelo. ¿Sabe por qué mucha gente hoy no está en la gloria? ¿Sabe por qué muchas personas no han sido, no se han liberado de sus pecados, de sus maldades, de sus debilidades? Señores, aún usted toma programas como Alcohólico Anónimo y otros más, usted se va a dar cuenta que el primer paso para usted poder lidiar con su problema de adicción, ¿sabe cuál es? Reconocer lo que tiene. Lo más duro es uno lidiar con una persona con adicción. Porque en primer lugar te dice que no tiene. Y más aún si no se comporta como el común de los adictos. Como una persona me decía, pero que mi esposa me dice que yo soy un adicto. Pero mírenme decirle, doctor, yo nada más bebo, oiga cómo es. Yo siempre, cuando cobro, me bebo una chatiquita. Una chatita esa negra, una chatita, pero la pequeña, no la grande, de la pequeña. Cada vez que cobro. Eso es como si fuera, como yo diciéndome, oye, cobraste, trabajaste, cobraste, un regalito. Yo me compro esto, no me compro esto. Una chatita nada más. Ella dice que yo soy un adicto. Te lo voy a poner más lejos. Aún si tú nada más tomas en Navidad, tú eres un adicto. Gloria a Dios. Porque el asunto no es diario, el asunto es el patrón. La secuencia. Pero pastor, entonces si yo bebo una sola vez, bueno, una sola vez, no, nada. Y estoy hablando de eso, pero no es por lo que estoy hablando de cualquier tipo de patrón. Señores, el asunto es reconocerlo. ¿Sabe por qué muchos no tienen perdón de los pecados? ¿Sabe por qué muchos no han sido liberados de su maldad? Porque no lo admiten. No lo reconocen y no lo admiten. ¿Sabe lo que está diciendo aquí la Biblia? Si tú dices que no tienes pecado, te engañas a ti mismo. Estás engañado y la verdad no está en ti. ¿Por qué? Porque ya todos somos pecadores, admítelo. ¿Te da vergüenza? ¿Te da vergüenza admitir que eres mentiroso? ¿Que engaña, toma lo ajeno? ¿Te da vergüenza decir eso? ¿Que estás teniendo relaciones con la persona que no es tuya? ¿Te da vergüenza eso? Pues mira, ahora bajo la luz no es que te dé vergüenza, es que lo admita. El diablo sí te puede traer vergüenza. La luz lo que te quiere traer es sinceridad. Que tú seas sincero, sincera. 2 se presentaron delante de Dios buscando el bienestar del Señor. Y había uno que decía, Señor, yo doy mi diezmo,
voy al templo, hago mis oraciones y mis ayunos, siempre vivo puro y santo, apartado de toda maldad. No soy como este que está aquí. Pues ese sí es malo. Ese sí es malo. Y el otro, cuando comenzó a hablar con Dios, ¿sabe lo que hacía? Se daba en el pecho y decía: sé propicio de mí, pecador. Sé propicio de mí, pecador. Sé propicio, la propiciación de mi pecador. Señor, soy un pecador, es verdad. Soy pecador, he pecado, tengo esta maldad, no me la sé cómo quitar, no sé cómo salir de esto. Sé propicio, haz algo por mí. Jesucristo le hizo una pregunta a los fariseos: ¿cuál de los dos fue aceptado? ¿Cuál de los dos tuvo bienestar? ¿Sabe lo que dice el Señor? El que se daba en el pecho. ¿Sabes por qué tú no tienes liberación en tu vida? Porque el engaño y las tinieblas son tales que no te atreves a admitir que eres pecador. ¿Se recuerdan lo que le decía de la viejita? Voy a predicarle a la viejita porque una hermana quería que fuéramos y fui. Fui con la hermana a visitar a su hermana, a su amiga. Cuando le estoy predicando, que termino de predicar, le digo: mamá, ¿quiere usted convertirse a Cristo? Dice ella: ¿y de qué yo me voy a convertir si yo no tengo pecado? Mire, yo soy una viejita que de la cama me levanto, me da esta mesa a desayunar. De la mesa vengo a esta mecedora. Después de la mecedora a la mesa, de la mesa a la cama. Pero dice la Biblia que somos pecadores, que todos somos pecadores. Pero ¿y de qué? Si yo vine de la cama a la mesa, de la mesa a la mecedora. Pero la Biblia dice, y todos somos pecadores. Pero es que mire, de la mecedora a la mesa, de la mesa a la cama. Y en ese revolú, la otra cristiana cogió cuerda y dice: mira, acá pasó eso. ¿Qué de la cama en la mesa, la mecedora? Mire, pastor, déjeme decirle la verdad. Esta que está aquí y yo, salíamos de que para la escuela y nos llevábamos otra ropa y por ahí nos la quitábamos y nos íbamos para la arena a buscar hombres. La arena de San Pedro, y usted sabe lo que era. Cuando la otra estaba oyendo eso, decía: ay, Dios mío, ay, no te da vergüenza decir esas cosas. Ay, muchacha, cállate, ¿qué va a decir el pastor? Oye, ese asunto. ¿Sabe por qué muchos no tenemos perdón de los pecados? Porque alumbrándonos el Señor, no queremos reconocer que somos pecadores. No te hemos traído aquí para avergonzarte. Déjame decirte que aún el que está predicando es un pecador arrepentido. Es que todos necesitamos de ese Cristo que es nuestro defensor, nuestro sacerdote fiel, nuestra propiciación. Y si dice que no ha pecado, la verdad no está en ti y hace a Dios mentiroso. ¿Sabes por qué está haciendo a Dios mentiroso? Porque fue Dios que dijo: todos son pecadores. Muchos no llegarán a la gloria. Muchos no van a alcanzar el bienestar espiritual por la única razón de que no quieren reconocer y confesar. Por último, para lograr ese disfrute de tener a Cristo como nuestro intercesor y la obra que Él ha hecho de perdón de los pecados, no solamente tiene que venir a la luz para que la luz te alumbre, no solamente tiene que reconocer y confesar tus pecados a Cristo, también debemos creer en este sacerdote, Cristo, nuestro fiel sacerdote, y la obra expiatoria que ha hecho en la cruz del Calvario. Venir a Él arrepentido: Señor, Dios me ha alumbrado, Dios me ha hablado, y me ha hablado y he reconocido que soy pecador. Ahora, Señor, vengo a ti para que tú intercedas por mí. Vengo a ti
para que por la obra que tú hiciste en la cruz del Calvario, yo sea liberado de mis pecados, yo sea perdonado y reciba la salvación y la vida eterna. Miren el verso ahí del capítulo 2, el verso 1 y 2, dice el apóstol Juan, capítulo 2, verso 1 y 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién? A Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados. Pero no solamente por los pecados de los creyentes a los cuales Juan le escribió esta carta. No solamente los pecados de los creyentes del primer siglo, sino también para lo de todo el mundo y para todas las edades, como nos ha alcanzado a nosotros. Eso es lo que dice ahí. Y no solamente por nuestros pecados, sino también por lo de todo el mundo. Por lo de todo aquel que crea en Cristo. Cristo es el abogado y la propiciación. No solamente para ellos, también para ti. Cristo puede ser hoy tu abogado. Cristo puede ser hoy la propiciación. Cristo hoy puede venir a tu vida y darte salud espiritual, darte vida eterna, hacerte un hombre, una mujer nueva, quitar tus pecados, limpiarte de toda maldad, perdonar tus pecados, limpiarte de toda maldad y hacer de ti un hombre nuevo. ¿Cristo lo hace? Pastor, ¿usted cree que Cristo, si yo vengo arrepentido y si yo le digo, Señor, perdóname, ¿usted cree que Cristo puede perdonar todos los pecados que yo he hecho? Porque yo sí he hecho mucho. ¿Usted cree que Cristo lo puede hacer? Mire lo que dice el verso 9 del capítulo 1. En el capítulo 1, verso 9, mire lo que Cristo dice. Si confesamos nuestros pecados, no importa lo que sea, Él es que fiel y justo. ¿Sabe qué está diciendo? Yo soy firme. Yo soy justo y fiel a mi palabra, fiel a lo que prometo. Si yo te digo que si tú confiesas y vienes a mí arrepentido por la fe, yo te voy a limpiar, yo te voy a perdonar, yo soy fiel y justo. El Señor no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Todo lo que Él dice así es. Por lo cual, amigo, amiga, anímate. Hoy ven a Cristo, arrepentido, crees en Él y serás perdonado. Él es fiel y justo. No importa cuáles sean tus pecados. ¿Sabe quién era el apóstol Pablo? Ese es San Pablo, un asesino. Ese San Pedro, el que le dieron la llave, ese sí era malo. Pablo dijo de él, yo soy el primero de los pecadores. Pablo dijo. Pedro cayó de rodillas delante del Señor. Deben decirle algo. Si esos hombres más malos que nosotros, el Señor pudo perdonar y limpiar también a ti. ¿Sabe cuál es la diferencia? Que ellos creyeron que Cristo ha venido a esta tierra a interceder delante de Dios por nosotros. Que si tú aceptas a Cristo, Cristo va a interceder y va a ir donde el Padre, le va a decir: Padre, este pecador que está hoy arrepintiéndose, yo morí por él, yo cargué sus pecados, yo fui castigado por él, la ira tuya cayó sobre mí y ahora él viene arrepentido, creyendo en mí, de que yo hice una obra de sacrificio por él, por lo cual, Padre, sálvale, perdónale. Si confesamos, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de cuánta maldad, de todas. Hoy saldrás tú por aquí diferente. Hoy saldrás por ahí diferente. Alabado sea el Señor. Y ser abogado y propiciación, hermano, hermana, no es el día que te convertiste nada más, que Cristo es sacerdote y propiciación. Cristo intercede, es abogado y propiciación siempre. Por lo cual cualquier hermano o hermana que esté ahora pasando por cualquier situación, Cristo es tu sacerdote. Cristo está orando por ti. Cristo está intercediendo por ti. Por lo cual cualquier hermano o hermana que habiendo cometido cualquier pecado delante de Dios y ahora en esta santidad, en esta luz de la palabra, escuchando este mensaje, mi hermano, mi hermana, tú recuerdas
y admites que pecaste, Cristo es tu abogado. Si en estos momentos, hermano, hermana, tú reconoces lo que hiciste y lo confiesas, déjame decirte, el Señor te va a perdonar. Y es necesario que los creyentes escuchen esto, porque una de las cosas que más está el Satanás atacando la mente de los creyentes, confundiéndosela. Y habemos muchos creyentes que vivimos una vida deprimida, llorando día tras día los pecados pasados, los pecados de ayer, los pecados de esta mañana. Y tú ves que estamos siempre, hermano, ¿cómo tú estás? Bien. Hermano, ¿cómo te sientes? Bien. Ahora hay otros que son más malos. Dicen, ¡a mí de Cristo! Bien. Pero mentira, lo está llevando más claro. Y hay otros que son más hipócritas, llenos de pecado y de maldad, y tú lo ves alzando la mano, cantando y alabando a Dios. Y después están sufriendo de noche, cuando viene el diablo a atacarlo. Para ti, mi hermano, para mí, Juan está diciendo, Cristo está intercediendo por ti. Y Él ha hecho propicio que el Padre te perdone. Hermano, hermana, no amase pecado, no guardes pecado. Tú puedes venir a tu sacerdote, Él es tu abogado, y decirle, Cristo, estoy muy triste por lo que he hecho. He manchado mi cuerpo, he dañado a otras personas por lo que hice, por lo que estoy haciendo. Pero yo hoy he oído tu palabra y estoy bajo la luz tuya. Yo quiero arrepentirme. Yo quiero arrepentirme. Y hoy el Señor te va a decir, yo soy tu abogado. Yo voy a interceder delante del Padre. Y va a ir directamente ante el Padre a interceder por ti, a abogar por ti, por tu favor, por tu perdón, por tu limpieza. ¿Y sabes lo que Cristo dice? Sí, será perdonado de toda maldad. Por lo cual, hermano, hermana, que el cántico de liberación venga a nuestra vida, que el gozo venga a nuestra vida. Y vamos a salir hoy de aquí perdonados. Así como tenemos que reconocer nuestros pecados y confesarlo, así también tenemos que reconocer que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. El creyente que no se aferra a esta verdad, a la expiación de Cristo, a la propiciación de Cristo, va a vivir infeliz. Va a vivir infeliz. Porque Satanás estará siempre acusándote. Acusándote. Y no te va a dejar ser feliz. Ese es el ministerio de Satanás, amargarte la vida. Y uno tiene que volver otra vez. Es verdad que yo era, que yo, una bachata continua, compadre. Yo era, Oye, tus pecados han sido perdonados. Reconócelo, admítelo y confiésalo en el nombre de Jesús. Entrégate a Cristo. Ven a Cristo hoy. Y hermano, hermana, si confiesas tu pecado, serás perdonado, perdonada de toda maldad. Y amigo, amiga que nos visita, hoy Cristo quiere hacer un cambio en tu vida. Solamente tiene que venir y decirle, Señor, yo quiero tenerte como mi abogado, como mi sacerdote. Intercede por mí delante del Padre, porque yo vengo a ti hoy arrepentido y me entrego a ti, y verás lo que el Señor va a hacer en tu vida. Verás lo que el Señor va a hacer en tu vida. Propiciación. Va a proveer para ti gracia salvadora, sanidad, liberación, restauración, vida nueva, vida abundante, cambio de vida. Serás diferente. Tú verás lo que te van a decir en el trabajo, lo que te van a decir en la comunidad, porque Dios hará propicio vida y vida en abundante para ti. Ven a Cristo hoy. Ven, aférrate a esta propiciación para que te llene de paz, te llene de amor, te llene de gozo,
es lo que Cristo hace para todo aquel que confiesa, viene a Dios arrepentido y por la fe confiesa a Cristo como Señor y Salvador.